hoy, bueno, ya para iniciar una vez con los temas de hoy, les comento lo siguiente, por ahí todavía no terminó de calificarles, honestamente, ahorita como estamos iniciando el semestre y aparte pues de las clases que yo les imparto, también aquí estoy encargado de la parte pues del departamento de vinculación, que pues, entre los muchos temas que hemos visto pues es lo de servicio social también. Que ya por ahí pues varios de ustedes ya hicieron sus solicitudes, todo se les atendió, entonces todo eso lleva un buen proceso administrativo, que pues por ahí nos ocupó un poco de tiempo aquí a la licenciada y a mí para hacer toda la estadística que hay que enviar a Villa, para que se envíe a México y todo vaya bien documentado. Pues por eso me atrasé un poco ahorita con sus calificaciones, pero ya, ya algunas actividades se las revisé, sale, nada más me falta revisar los ejercicios prácticos, que yo espero que sea más rápido, nada más es revisar resultados, y pues lo del examen nada más corroborar que sí coincidan sus cálculos con lo de la respuesta. Si es así, pues ya rápidamente eso queda calificado. Pero sí les comento lo siguiente, porque es algo que detecté al revisar actividades y también se los hice saber ahí a los que incurrieron en este acto. Revisé actividades y reviso una por una, obviamente, de hecho eso es lo más tardado, porque sí reviso uno por uno las actividades. Y encontré que varias actividades que están exactamente iguales, pero, o sea, casi hasta la copia de la forma en la que escriben, casi, nada más nos ponen el nombre ya nada más porque de veras. Pero sí he detectado que hay varios trabajos que están copiados idénticamente. Entonces, no es la idea, ¿sale? De nada sirve que yo les dé la sesión, que vengamos aquí presencial los días que nos toquen, o que hagamos el esfuerzo inclusive de estar conectados, pues si no van a hacer las actividades ustedes. Para empezar, a mí no me engañan, y aunque me lograran engañar, pues realmente se engañan ustedes solos, porque pues a mí no me afectan el hecho de que copien o no la tarea, o que la hagan ustedes o no la hagan. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque pues al final de cuentas este hábito, si ustedes lo siguen manteniendo de esta forma, cuando lleguen a la universidad, digo, los que vayan a llegar a la universidad en el sentido de que quieran estudiar, y siguen con estas prácticas, ustedes no van a aprender nada, van a estar dependiendo siempre de los demás. Entonces, no es el caso, ¿sale? No es el caso realizar este tipo de acciones. Yo sí, por ejemplo, pasaría que a lo mejor lo que son investigaciones, que bueno, es contenido teórico, bueno, a lo mejor pues sí lo sacan al mismo lugar, bueno, no hay problema, pero la cuestión ya de hacer las cosas, o sea, de las actividades prácticas, eso, la verdad, yo sí soy muy, muy reacio a permitir ese tipo de conductas. Aparte de que es antiético, ¿sale? No es algo que va fuera de la ética académica y es algo que yo en lo personal no tolero, ¿sale? Entonces, por ahí, pues los que incurrieron en la acción, por ahí ya les mandé su notificación en la misma actividad de que pues la actividad estaba cancelada. Bueno, no me dijeron nada, entonces al menos considero que al menos reconocen que sí fue copia, porque pues sí lo fue. O sea, yo me doy cuenta, y se los digo de una vez, me doy cuenta por los errores, ni siquiera me doy cuenta de que se hayan copiado cuando salen bien, pues no tengo manera de descifrarlo. El problema es que cuando se equivocan, es muy poco probable que dos personas se equivoquen de la misma forma o que cometan el mismo error, por ejemplo, de poner un acento mal, o que cometan el mismo error de hasta encerrar de la misma forma los resultados, porque por ejemplo había una persona que encerró primero un resultado que para empezar no sé de dónde lo sacó porque no tenía como que mucho sentido el resultado, y luego dentro de ese círculo puso tres círculos también encerrando un resultado según más específico, y las otras personas tenían el resultado exactamente igual de encerrado, también habían números que estaban mal escritos o por el tipo de letra, y pues la otra persona también lo copió y garabato de la misma forma. Entonces, como les digo, a mí no me van a engañar, yo también fui estudiante, nada más que la diferencia es que bueno, yo también no lo voy a negar, o sea, yo también, por ejemplo, quizá en su momento pedí una copia, pero el detalle es que no es nada más copiar y copiar tal cual a como están las cosas, sino que, ok, préstame tu tarea, quiero nada más darme una idea de qué es lo que hiciste y yo saco mis propias conclusiones o yo hago mi propio procedimiento, ¿me entiendo? O me explico más bien. O sea, no es nada más de copiar y ya, porque eso no permite el aprendizaje. Cosa distinta fuera, oye, te presto mis apuntes, léelos para que tú saques tus conclusiones y tú haces tu propio apunte.
o te presto mi tarea para que veas el procedimiento que yo seguí, porque obviamente el procedimiento es el mismo para todos, todas las tareas, pero no es que lo vas a copiar así, o sea, también tú trata de ver qué es lo que yo hice para que en eso tú te vayas guiando. O sea, ese es el trabajo que sí es válido, eso sí es válido de hacer, pero así de copiar hasta con los errores, eso ya no se vale, ¿sale? Entonces los aclaro porque esta revisión o este tipo de revisiones yo las hago siempre, ¿sale? Entonces, si vuelvo a seguir notando que se están copiando nada más la tarea, créanme que van a seguir teniendo puros ceros en las actividades. Entonces, los comento de una vez. Una, para que los que lo hicieron, no me gusta decir, no lo voy a decir, los que lo hicieron no lo vuelvan a hacer, porque si no, pues van a seguir acumulando más ceros. Y los que no lo han hecho, pues también para que se eviten también la tentación de quererlo hacer, ¿sale? Igual acuérdense que la sanción es la misma tanto para el que copia como para el que da copia. O sea, yo no me voy a poner a averiguar quién dio copia y quién no dio y quién se copió. Eso ya es error también de ustedes. Igual ocurrió el semestre pasado con una compañera que iba muy bien, pero le prestó sus apuntes a sus compañeros. Entonces, pues ni modo, también tuvo que tener su sanción porque también eso no es lo correcto, ¿sale? Entonces, pero al menos le quedó la lección de que pues ya mejor no daba apuntes prestados. Acuérdense que ahorita que estamos en línea, todas las actividades son individuales, cada quien debe ser responsable de su propia educación, ¿sale? Fuera de eso, las actividades que he estado calificando, los que sí lo hicieron, o al menos como suelo decir, al menos los que se copiaron de los que sí sabían, pues bueno, al menos lo hicieron bien, ¿sale? Tuvieron por ahí varias ideas buenas o varias ideas, hasta decir de cierta forma innovadoras porque buscaron cosas que no habíamos visto, entonces estuvo bien. De ahí en fuera, pues nada más era el comentario que sí quería hacer antes de iniciar con el tema de hoy, ¿sale? Y bueno, entonces ya para entrar en tema, ¿sale? Ya para entrar en tema como tal de lo que vamos a ver el día de hoy, pues nada más es comentarles, bueno, ya hasta ahorita, todo este primer parcial que estuvimos revisando, nos dedicamos a la parte de aproximaciones, ¿sale? O sea, estábamos viendo el tema de áreas, partimos de lo más básico que era calcular áreas sencillas, pasamos a algo más complejo que era lo de las funciones y que también podemos calcular el área debajo de una función, ¿sale? Vimos dos métodos para aproximar. Primero vimos, ustedes se las trataron de ingeniar, que era la idea de la primera actividad, que ustedes se las ingeniaran. Por ahí vi que algunos buscaron procedimientos en internet, está bien, pero en sí no era la idea, o sea, la idea en sí de la actividad primaria, o la primera actividad, era que ustedes se las ingeniaran. ¿Por cómo? Pues a como ustedes les diera, ahora sí que como ustedes les diera Diosito entender, ¿sale? Y bueno, yo lo que les comentaba en otras sesiones o en otras clases, otros de sus compañeros, era que la idea era que ustedes partieran de lo más simple, ¿sale? ¿Y qué era lo más simple? Bueno, pues recordar que yo en primaria o en secundaria vi cómo calcular áreas de cuadrados, de rectángulos, de triángulos. Y la idea básica pues era tratar de dividir las figuras en algo que yo sí conociera. No digo que estuviera mal que buscaran en internet, porque vi que algunos se adelantaron a buscar lo que era el procedimiento de integración, pero pues todavía no hemos llegado a eso. Entonces, bueno, a pesar de que lo hicieron medianamente bien algunos, no era el caso porque pues todavía eso no hemos llegado, a eso vamos a llegar precisamente a partir del día de hoy, ¿sale? Pero bueno, la idea es que era calcular áreas, ¿sale? Entonces ya también vimos por ahí los otros dos métodos de aproximación, que era el del rectángulo, del trapecio, y de ahí es donde yo quiero partir ahorita, ¿sale? De esa parte es donde yo quiero partir ahorita, ¿sale? Entonces, también por ahí estuvimos trabajando con algunos simuladores, en este caso con GeoGebra, más bien con graficadores para pues, ver cómo se va comportando esta parte de las funciones al ir, pues, a ir avanzando, ¿no? Al aumentar, por ejemplo, lo que es la cantidad de rectángulos o trapecios, pues ya vimos por ahí que aumenta la precisión del área, ¿sale? Y de hecho ahorita les voy a compartir lo siguiente. Déjenme nada más, abro aquí el GeoGebra y voy a poner una función sencilla nada más para ejemplificar lo que les voy a decir. Entonces, me comentan nada más si ya pueden ver la gráfica que les voy a compartir, ¿sale?
Ya pueden ver la gráfica, ¿verdad? Sí se ve. Ok, bueno, entonces, esa es una función sencilla, ¿sale? Es una función de tipo cuadrática, su gráfica es una parábola, eso ya lo vimos desde el principio de la materia como tal. Y bueno, entonces aquí acordemos que habíamos visto, dijimos dos métodos. Pues, por ejemplo, si yo quiero calcular, vamos a decir el área entre 0 y 5, por decir algo, habíamos dicho que puedo usar a lo mejor la suma de rectángulos, ¿sale? Suma de rectángulos. En este caso voy a elegir la función f, que es la que acabo de graficar. Para esta aproximación vamos a usar primero 4 rectángulos y vamos a iniciar en 0, terminamos en 5 y vamos a utilizar para estos 5 rectángulos y que sean por el lado izquierdo, es decir, voy a poner un 0 y ahí están los rectángulos por el lado izquierdo. Entonces la aproximación que me da aquí el GeoGebra es que el área es más o menos 25 unidades cuadradas. Yo puedo replicar lo mismo si lo hago ahora por la derecha, ¿sale? Suma rectángulos, igual la misma función f, desde 0 hasta 5, utilizo otros 5 rectángulos, ¿sale? Y ahora lo hago por la izquierda, por lo tanto al final pongo un número 1, ¿sale? Y bueno, en este caso me da la misma aproximación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una figura simétrica. Acuérdense que habíamos platicado que si el intervalo es simétrico, pues bueno, ambas sumas me van a dar exactamente lo mismo. También habíamos dicho que si yo quiero, por ejemplo, hacer esto más preciso, tengo que aumentar la cantidad de rectángulos. Por ejemplo, en lugar de usar 5, uso unos 100, que obviamente no lo podemos calcular a mano tan fácilmente, pero si lo hago a mano, en este caso con el software, pues me da que el área aproximadamente con 100 rectángulos es 24.17. Voy a aumentar un poquito los decimales para que esto sea un poquito más, más visible los cambios. Nada más aquí hago la modificación. Ponerle unas 13 cifras decimales. Ahí está. Entonces 24.16875. Y si por ejemplo ahora hago unos 1000, pues obviamente esta área se va a hacer cada vez más cercana a un valor, o va a haber una tendencia cada vez más hacia un valor, ¿sale? Si le pongo más rectángulos, ahora se acerca a 24.166666875. Si le agrego más rectángulos, ¿sale? Creo que ya se bloqueó esto. Ahí está, ¿sale? Mientras más rectángulos, cada vez se va acercando más a un valor, ¿sale? Entonces, pero sigue siendo una aproximación. También habíamos dicho que si yo le hago un zoom, voy a ir viendo que aún así, a pesar de que es una aproximación muy buena, ¿sale? Van quedando como que espacios muy, muy ahí reducidos. O sea, como que quedan algunos piquitos por fuera o quedan algunos triangulitos vacíos por dentro, ¿sale? Entonces, pero aquí yo lo que observo es que mientras más rectángulos hago, más precisa es el área. Ahora, una pregunta, a ver quién se anima a contestarle y a ver qué tanto el ingenio. Así, si estamos viendo que a más rectángulos yo voy obteniendo una aproximación cada vez más cercana a la realidad, ¿cuántos rectángulos tendría yo que hacer para encontrar el área exacta? Yo creo que una infinidad. Tendríamos que hacer una infinidad de rectángulos, exactamente. Esa es la respuesta o el razonamiento intuitivo más rápido de tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos ahora a la pizarra. Porque eso es lo que yo quería era obtener esta respuesta, ¿sale? Quería que ustedes se dieran cuenta que si quiero obtener entonces el área exacta, tengo que hacer infinitos rectángulos. ¿Pero qué es el infinito? ¿Alguien me puede decir qué cosa es el infinito? ¿O qué entienden por infinito? Que sigue Algo que no tiene fin, ¿no? Que algo que no tiene fin, exactamente, ¿sale? Bueno, realmente el concepto de infinito es un concepto demasiado complejo, aunque pudiéramos decir, por ejemplo, que es algo que no tiene fin, pero la realidad es que el concepto de infinito es muy complejo, ¿sale? Por ejemplo, a ver, ¿ustedes creen que hayan distintos infinitos o creen que es un solo infinito? A ver, ¿creen que hay muchos infinitos o hay un solo infinito único?
Yo digo que hay muchos infinitos. Hay muchos infinitos, ok. Bueno, la realidad es que esa pregunta que les acabo de hacer ha generado mucho debate, ¿sale? Generalmente entre filósofos, entre matemáticos y distintos pensadores, pero sí hay un consenso muy aceptado, que es de que hay muchos infinitos. Por ejemplo, y aparte de que hay muchos infinitos, se dice que hay infinitos que son más grandes que otros infinitos. O sea, un infinito puede ser más grande que otro infinito, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos números decimales puedo meter entre 0 y 1, ¿sale? ¿Cuántos decimales creen que pueda yo meter entre 0 y 1? El número 0, o sea, si yo, por ejemplo, hago una gráfica, pongo el número 0 y el número 1, pongo una línea que une esos dos puntos. ¿Cuántos números creen que pueden haber decimales entre esos dos? Una infinidad. Hay una infinidad, ¿verdad? Una infinidad de números decimales. ¿Por qué? Porque yo puedo dar un montón de infinitos después del punto. Entonces, ahora, ¿y creen que ese infinito es más pequeño o es más grande que el infinito que hay desde 0 a 100? Que es más chiquito. Es más chico porque, por ejemplo, si de 0 a 1 hay una infinidad, entonces de 1 a 2 hay otra infinidad y de 2 a 3 hay otra infinidad. Entonces, por ejemplo, nada más de 0 a 100 hay 100 infinitos dentro de ese parámetro. Entonces, hay muchísimos infinitos, ¿sale? Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Aparte de medio la cabeza ya tan temprano para ver si hay infinitos más grandes o infinitos más chicos. Lo que quiero que entienda es que el infinito es un concepto, no es un valor conocido, o sea, no es un valor definido, ¿sale? El infinito es un concepto, ¿sale? O sea, es algo a lo que se le ha tratado de dar significado, pero no tiene como si un valor definido. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, ¿se acuerdan qué cosa es esto? Esto que estamos haciendo por aquí. Alguien que se acuerde, ¿esto qué cosa es? Eso es como sirve para sacar el área de la función debajo de la gráfica, ¿no? Ajá. Ok, exactamente, es una fórmula para sacar un área debajo de la gráfica, pero ¿de acuerdo a cuál método? O sea, ¿cuál método es este? Acuérdense que vimos dos. Área del rectángulo. Para sacar Este la es no el área, este es el método del rectángulo, ¿sale? Rectángulo. Ahora, aquí nosotros, acuérdense que habíamos definido algunas cosas. Habíamos dicho que el f de x me va a representar la altura del rectángulo, o sea, qué distancia hay. Vamos a decir, si tengo por así mi gráfica, por ejemplo, el f de x me va a representar la altura que hay, a lo mejor, si tengo aquí este rectángulo, ¿vale? El f de x me va a representar esta altura. Y esta base, entonces, la base más pequeña, la base que está por aquí abajo, pues es el delta de x, ¿sale? Entonces quiere decir que esto me representa la altura, esto me representa la base. Ahora, dijimos que este símbolo griego, que es la letra sigma, me representa una sumatoria, y quiere decir que voy a tener una cierta cantidad de rectángulos y yo voy a hacer la operación de calcular base por altura en cada rectángulo y luego voy a sumar los resultados. Eso es lo que me dice esto de aquí, el signo, que voy a hacer una suma. Ahora, esta parte de abajo me dice que voy a iniciar en mi rectángulo 1, ¿sale? Es decir, siempre de la cantidad de rectángulos que yo tenga, pues siempre tengo un primer rectángulo. Entonces la suma la voy a empezar en el primer rectángulo. ¿Y qué dijimos que significa esto? ¿O a qué me hace referencia? ¿La n qué significa? El número de El rectángulo. número Exactamente. Número de rectángulos, ¿sale? Número de rectángulos. A usar, que por ejemplo hace rato en GeoGebra, pues vimos, por ejemplo, podíamos usar 5 rectángulos, 10 rectángulos, 100 rectángulos, etc. ¿Sale? Pero esa es un área aproximada, ¿sale? Y aquí, obviamente, yo estoy definiendo una cantidad de rectángulos. Por ejemplo, en las tareas que hicieron, n valía 10, o sea, tenía un valor específico, ¿vale? Por ejemplo, creo que en el examen igual valía n igual a 10 y creo que en los ejercicios que hicimos en el salón cuando nos tocó presencial, habíamos hecho un ejercicio donde n valía 8. Obviamente n puede valer 20, puede valer 1000, puede valer 10,000, puede valer 100,000 inclusive, o más. O sea, puedo tener los valores que yo quiera, ¿sale?
El detalle es que nosotros ahorita acabamos de decir que si yo quiero calcular el área exacta, si quiero calcular el área completa, sin que me sobre ni que me falte espacio por calcular, yo tengo que hacer ¿cuántos rectángulos dijimos? Infinitos. Infinitos. El detalle es que infinito no es un número, o sea, ¿cuánto vale infinito? No puedo saber cuántos rectángulos voy a hacer porque infinito no es una cantidad. Acabamos de decir que es un concepto, ¿sale? Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo aquí mi función, la que sea, ¿sale? La función que sea, no importa ahorita qué función sea. Supongamos que aquí está el valor del A, que acuérdense que dijimos que el A es donde inicia el área que voy a calcular. Y supongamos que aquí está el valor de B, que dijimos que era el área donde yo, el límite donde yo voy a terminar de calcular el área. O sea, esto es toda la región que a mí me importa. Pero si yo quiero, por ejemplo, hacer infinitos rectángulos, ¿sale? Es decir, que n sea infinito, pues ¿cómo lo trazo? O sea, ¿cómo hago este trazo? No tengo manera de realizar el trazo aquí, ¿sale? Entonces, no puedo trazarlo porque, pues, ¿cuántas marcas hago? O sea, es decir, inclusive, ¿cómo calculo el delta de x? Acuérdense que delta de x dijimos que era b menos a sobre n. Y pues sí, B puede ser que tenga un valor definido y A también, porque pues tengo que darle un valor a mi área. Pero ¿y cómo divido entre N, que es infinito? O sea, supongamos que tengo B menos A, el valor que sea que tenga, pero si N vale infinito, ¿esto cómo lo hago? Entonces, ¿cómo hago la división? ¿Cómo sé cuánto vale mi base si E infinito no es un número? Entonces aquí es donde entra, ¿sale? Aquí es donde entra un concepto que ustedes muy probablemente vieron en cálculo diferencial y que ahorita les voy a tratar de recordar. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, cómo le hacemos para acercarnos a un valor cuyo valor no conozco? O sea, ¿cómo puedo calcular algo que yo no conozco, pero que sí me puedo ir acercando de a poquito en poquito? Bueno, cuando yo no conozco, por ejemplo, un valor exacto, ¿sale? Pero me puedo ir acercando, entra entonces un concepto que se llama límite, ¿sale? Entonces, el límite, ¿qué es lo que hace? Bueno, me va a tratar de devolver un valor de la función para un valor específico, por ejemplo, de x, cuánto es f de x, pero cuando yo no puedo poner un valor específico. Por ejemplo, aquí yo no puedo poner infinito porque eso no es un número, pero sí puedo observar qué es lo que ocurre si yo me voy acercando a ese valor, que de hecho, intuitivamente, ¿sale? Es lo que fuimos haciendo hace rato. ¿Se acuerdan que estaba en GeoGebra? Yo le puse primero 5 rectángulos, luego le puse 10, luego 100, luego 10,000, 100,000, 1,000,000. O sea, me fui acercando cada vez más hacia un valor cada vez más grande, ¿sale? Para ver qué es lo que ocurre con mi resultado. Entonces, si yo quisiera representar mi área exacta, ¿sale? El área ya exacta, entonces lo puedo hacer de la siguiente forma. Con la misma fórmula de dar al rectángulo, que es la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de la función f de x por el delta de x, ¿sale? Pero calculándolo cuando el límite tiende a infinito, es decir, cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Es decir, si yo trato de encontrar la aproximación de qué ocurre con mi área cuando la cantidad de rectángulos se dispara al infinito, entonces con eso yo voy a lograr encontrar mi área total, completa, sin faltantes ni sobrantes. ¿Sale? ¿Sí quedó claro esto que acabamos de comentar? O sea, si yo quiero saber mi área completa, ok, puedo usar el mismo método rectángulo, pero hago una aproximación para ver qué ocurre cuando n tiende a infinito, es decir, cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito. ¿Sí queda claro este concepto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Más o menos. Creo que la duda Más o fue más. menos. Ahora, no les estoy preguntando si entienden lo que se va a hacer. No, les pregunto si entienden lo que estamos planteando, ¿sale? Es decir, yo ya sé cómo calcular, yo ya sé cómo usar el método rectángulos, ustedes ya lo saben, no, ya deberían de saberlo usar, ¿no? Ya lo vimos en clase, ya lo vimos en línea también. O sea, eso no tiene mayor complejidad. Lo que quiero que entiendan es
que esto que estamos planteando, o sea, esta fórmula que le agregamos lo del límite, lo que estamos diciendo es que si quiero encontrar mi área exacta, tengo que utilizar pues infinitos rectángulos, ¿sale? Obviamente no es un valor conocido, pero sí la idea general es esa. O sea, yo para encontrar mi área exacta, aplico mi método de rectángulos, pero me voy a tratar de observar qué ocurre cuando los rectángulos tienden hacia una cantidad infinita. Eso es todo lo que dice esta fórmula, ¿sale? No dice otra cosa, lo único que dice es que para encontrar el área completa, yo tendría que utilizar infinitos rectángulos. ¿Eso sí queda claro? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Todo bien? Bueno, ahora, obviamente no van a hacer ustedes infinitos rectángulos, porque para empezar no se puede hacer. O sea, gráficamente no se puede hacer. Como lo acabo de decir hace rato, el infinito no es un número. Yo no puedo poner, nunca voy a poder hacer infinitos rectángulos porque ni siquiera voy a saber cuántos voy a hacer, ¿sale? Pero lo importante es entender este concepto. ¿Por qué es importante entender este concepto? Porque esto que está por aquí encerrado, ¿sale? Voy a quitar tantito la palabra límite, nada más era para explicar lo que estamos planteando. Esto que está aquí encerrado, pues precisamente es lo que en cálculo, esta definición, ¿sale? Esta es la definición de la integral. Es decir, ¿qué cosa es una integral? Que de hecho es algo que les pedí investigar al principio de la materia. La integral no es otra cosa más que una suma infinita de rectángulos. Eso es todo, ¿sale? La integral es la suma de, o sea, es una operación que me va a permitir calcular un área, pero a través de una suma infinita de rectángulos, ¿sale? Eso es una integral. Es decir, aplicar el método rectángulo, pero aplicado de forma infinita. Ahora, obviamente esta fórmula así como para aplicarla, pues está algo complejo. Lo podríamos ver, pero no tiene caso que lo veamos, porque no se lo voy a pedir que lo hagan de una tarea, ¿sale? Pero en sí lo que es importante entender es que esto que acabamos de ver, esta formulita, ya agregándole la parte del límite, cuando n tiende al infinito, es la definición de la integral. Ahora, les decía, esta fórmula, aparte de que está algo larga y un poquito difícil de recordar, porque pues no vamos a estar escribiendo esta fórmula cada vez que queramos calcular una integral, que es a lo que nos vamos a dedicar en este parcial, pues es bastante larga de escribir. Entonces hay una forma rápida de poder escribir esto de la integral, o sea, hay una notación más corta y más fácil de recordar. Y pues precisamente es la siguiente notación. La integral la podemos escribir como si fuera una S alargada, así, ¿sale? Ojo, no es una S chiquita porque luego hay unos que lo hacen así, ¿sale? Entonces la integral, lo que es la integral como tal, se puede escribir, o el símbolo de la integral es una S alargada. De hecho, es una S alargada precisamente porque habíamos dicho que la integral es una suma, o sea, es una suma infinita, ¿vale? Entonces, esta S es el símbolo de integral. Ahora, nosotros podemos igual aquí, aparte del símbolo integral, lleva otros elementos, lo que es la parte de la notación, que es obviamente la función en la cual yo voy a integrar o de la cual le voy a calcular el área, por eso se dice la integral de la función f de x. El delta de x aquí se convierte en algo llamado diferencial, o sea, un diferencial de x, ¿vale? Vamos a ponerle aquí algunos nombrecitos. Esta es obviamente la función. Esto se llama elemento diferencial. Y aquí le vamos a agregar unas cosas más, ¿sale? Siempre una integral, bueno, algunas integrales van a traer aquí en la parte de abajo de la integral un valor que se llama a y acá arriba un valor que se llama b. Ahora, ¿ustedes qué creen que se refiera o a qué creen que se refiera esta a y esta b? Vamos a ver qué tal su capacidad deductiva. A la parte que vamos a ocupar para calcular el área de la función, ¿no? Exactamente, esta A y esta B, pues precisamente son esta misma A y esta B, es dónde inicia mi área y dónde termina mi área, ¿sale? Entonces, estos dos, aquí ya una vez que estamos con los símbolos, estos se llaman límites de integración. Y aquí le estamos dando otro nombre más formal, ¿sale?
Entonces, tanto A como B son los límites de integración. Obviamente el A es el límite inferior, o sea, el valor más a la izquierda, en el caso de hablando gráficamente, y el valor B pues sería el límite superior, el valor más hacia la derecha. Acuérdense que en una recta siempre el valor más a la izquierda es el valor más pequeño, siempre el valor más a la derecha es el valor más grande. ¿Sale? Entonces, ahí está esto. Entonces, todo esto, esta fórmula que vimos integral, que es un límite de una sumatoria de rectángulos infinitos, pues básicamente se puede reducir de esta forma como una integral, ¿sale? Como un símbolo integral, y aquí están los elementos pues que ya están definidos. Ahora, aquí hay algo que hay que definir también, que les quiero hacer el comentario. Les decía, no todas las integrales tienen ese valor de A y de B, ¿sale? Por ejemplo, y se los voy a poner aquí algunos ejemplos de integrales. O sea, ¿cómo podemos reconocer que estamos ante una operación integral? Por ejemplo, si tengo algo como esto, vamos a decir, integral de 3x al cuadrado más 3 de todo esto con respecto a dx, desde 3 hasta 6. Esto es una integral, tenemos el símbolo integral, tenemos una función aquí en este caso, un elemento diferencial y los límites de integración. Pero también podría ser que tuviéramos algo como esto, 3x cuadrado más 3 de x. Entonces aquí hay un símbolo integral, hay una función y hay un elemento diferencial, pero no hay límites de integración, ¿sale? Entonces, eso también es una integral, nada más que aquí vamos a ver entonces dos tipos de integrales. No es que sean diferentes, sino que cada una cumple una función distinta, ¿sale? Cuando tengamos los límites de integración, esto se va a llamar integral definida, ¿sale? Entonces, cuando tengamos límites de integración, se llama integral definida precisamente porque está definida en un cierto intervalo. Cuando tengamos una integral que no tiene límites de integración, esto se llama integral indefinida. O también le podemos conocer como antiderivada. Y más adelantito vamos a ver por qué se le conoce como antiderivada. También hay otro nombre menos usual, pero también lo pueden encontrar, que es el nombre de primitiva. Pero este no es muy usual, ¿sale? Este ya casi no se usa en la literatura, pero aún así, si llegara a encontrarse de repente algo como recordar la primitiva de la función tal, bueno, es encontrar la integral indefinida o la antiderivada, ¿sale? Pero este sí es la integral definida porque está determinada entre dos límites, entre un límite inferior y un límite superior. ¿Alguna pregunta hasta ahorita con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas acerca de la notación, de cómo se identifica una integral? Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Esto es lo que vamos a estar viendo ahora, exactamente. Ok. Entonces, ahí les dejo un minutito por si están tomando apuntes. Se los dejo ahí unos minutos. Nada más denme chance, voy a atender una llamada que me está hablando de su director. Un segundito. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos, ¿sale? Ahora, les decía,
bueno, vamos entonces ahora a empezar a tratar con esto. Ahora, también les comentaba, si hay una forma de calcular, por ejemplo, un integral mediante esto, ¿sale? Que es, en lugar de calcular, por ejemplo, el valor de b menos a, conocemos la fórmula, se sustituye así como está, o sea, sin darle ningún valor numérico. Empiezo a trabajar con las operaciones, luego hay algunas fórmulas para sumatorias, obviamente calculo el límite al final, bueno, trato de factorizar o simplificar lo que se pueda, etcétera, pero eso ya es un trabajo un poco más complejo, ¿sale? Y pues como que verlo ahorita, como que no tendría mucho sentido, ¿sale? O sea, eso, por ejemplo, yo lo llegué a ver hasta la universidad, y porque era necesario entender la definición, pero ahorita vamos entonces a ver que hay una forma más fácil entre comillas, en el sentido de que no hay que hacer el montón de operaciones que tendríamos que hacer acá, ¿sale? Entonces, hay una forma más fácil de cómo calcular las integrales. Y también les comento lo siguiente, para poder calcular la integral definida, primero tengo que trabajar con la pura integral como si fuera una indefinida. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo así. ¿Y por qué es más fácil hacerlo así? Bueno, porque hay una relación, ¿sale? Entre lo que se vio o lo que ustedes vieron en cálculo diferencial con lo que vamos a ver ahora en cálculo integral. Y precisamente esa relación está dada en algo llamado el teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Que el teorema fundamental del cálculo, pues es una expresión en este caso matemática, que no se las voy a poner porque es un poquito complejo de entender, no tanto de explicar, pero sí entender, es un concepto muy abstracto, ¿sale? Pero sí se las voy a explicar en un sentido más práctico, no tanto en el sentido matemático, sino en un sentido más práctico. Y lo que dice el teorema fundamental del cálculo, para resumir un poquito esto, déjenme conecto aquí mi computadora descargando, un segundito. Listo. Entonces, lo que dice el teorema fundamental del cálculo a grandes rasgos es lo siguiente, ¿sale? Que la integral es una operación, ¿sale? Inversa a la derivada, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O a qué le llamamos una operación inversa? Bueno, una operación inversa es aquella que si yo aplico una operación primero, llego a un resultado. Y si ese resultado le aplico la operación inversa a la que acabo de hacer, voy a regresar a mi resultado inicial. Por ejemplo, si yo tengo aquí la operación de 4 por 3, ¿eso cuánto me da? 12. 12. Y si ahora tomo 12 y lo divido entre 3, ¿eso cuánto me da? A 4. Ok, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, yo partí de 4 y llegué a 12, y luego estaba en 12 y ahora regresé otra vez a 4. Entonces, esto quiere decir que la multiplicación con la división son operaciones inversas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la suma y resta. Si yo tengo 4 más 10, ¿cuánto me da esto? 14. 14. Y si yo agarro ahora 14 y le resto 10, ¿cuánto me da esto? 4. Okay, entonces, otra vez, estaba en 4 y llegué a 14, ahora estaba en 14 y regresé a 4. Entonces, quiere decir que la suma es operación inversa de la resta. Y viceversa, obviamente, la división es inversa de la multiplicación y la resta inversa de la suma. Entonces, esto que estamos observando es importantísimo porque esto me ayuda a realizar las integrales de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque esto implica que si yo sé derivar, entonces intuitivamente debería poder integrar, ¿sale? Entonces, esto es importante porque esto nos va a ahorrar, en lugar de hacer un montón de operaciones que créanme que esta definición así como está, crea una serie de operaciones
que mientras más complicada sea la función, más complicada va a ser esta operación. Por ejemplo, yo no me acuerdo que cuando estaba en una universidad y vi la definición con mi maestro de cálculo, nada más para la función de x cuadrada, se llenabas casi una hoja completa, si no es que hasta 2 hojas completas de puras operaciones de sumatorias, de factorización, de divisiones, de límites, etcétera. Mientras que una vez que aprendemos a hacer esto, una integral pues se puede hacer más sencilla, ¿sale? Obviamente eso va a depender también del tipo de función. Hay funciones que se integran rápidamente y fácilmente, hay otras que se integran pues de una forma un poquito más compleja, ¿sale? Pero en sí, la idea es, o el por qué la importancia del teorema fundamental del cálculo, bueno, que si yo ya sé cómo derivar, entonces sé cómo integrar, ¿sale? O bueno, intuitivamente voy a poder lograrlo de una manera más fácil, ¿sale? Entonces vamos a ver eso ahorita, vamos a recordar ahorita, vamos a aprovechar este espacio para recordar algunas formas de derivar, digo por si no se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con una función sencillísima, vamos a empezar con la función f de x es igual a una constante. Y vamos a poner de ejemplo, ¿sale? Poner aquí ejemplo, f de x es igual a 3. ¿Cuánto es la derivada de esta función? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Igual si no se acuerdan es válido decirlo, ¿eh? O si no lo vieron también es válido decirlo. No, no lo vimos, creo. ¿No lo vieron o no se acuerdan? Ok. Bueno, No. para empezar, o nunca lo aprendieron exactamente. Ok, para empezar, la derivada también es una operación que se utiliza con funciones. Dame un segundito. Ok, entonces la derivada en sí es una operación que también se hace con funciones cuya funcionalidad es medir el cambio, ¿sale? Es medir qué tanto cambio hay en una función. Yo les había comentado que una función de forma gráfica por aquí, pues lo podemos observar de la siguiente manera. O sea, es esto, una gráfica. Pero en sí una función lo que hace es que yo, por ejemplo, le doy un valor a la x y obtengo un valor en la función de x. Eso es aplicable porque, por ejemplo, supongamos que yo estoy relacionando cuánto compro de mercancía y cuánto vendo de mercancía. Entonces, obviamente, si mientras más yo compro y obviamente mientras lo logro vender, pues obtengo una cierta cantidad de dinero. Entonces hay una relación, ¿sale? Entonces la derivada lo que en este caso podría medir es, por ejemplo, qué tan rápido o qué tanto de qué tanto va a depender, por ejemplo, mi precio o mi utilidad de lo que yo logré vender, ¿sale? Va a medir qué tan relacionados están y si la relación es positiva o negativa, si a lo mejor yo compro más, vendo más, o a lo mejor mientras más compro, vendo menos porque se me está acumulando la mercancía. Bueno, eso es algo que podemos ver con la derivada. Pero básicamente una derivada yo lo hago de la siguiente manera, ¿sale? Una función constante, o sea, una función cuyo valor es siempre el mismo, pues su derivada siempre por definición va a ser 0, ¿sale? De hecho, vamos a ponerlo por aquí, vamos a hacer una especie de formulario. Vamos a poner aquí la función constante, ¿sale? Y pues la derivada de la fórmula de derivación sería la derivada es igual a 0. Siempre esta comita que va aquí arriba de la función representa que estoy derivando la función en sí. Si la función es f, la comita indica que entonces voy a derivar la función f, ¿sale? Y siempre la derivada de una constante siempre es 0. Eso es por definición, ¿sale? ¿Por qué? Porque no tengo ningún cambio. Acuérdense que la derivada me mide los cambios. Y si mi función es constante, la gráfica siempre es una línea horizontal, pues nunca cambia, entonces la derivada es 0. Hay otras funciones, como por ejemplo la función, bueno, vamos a cambiar la C por una K mejor, ¿sale? La letra no importa, la K representa que es una constante, ¿ok? Y vamos a ver otra función que es la función Kx, ¿sale? Y bueno, cuando hablamos de la derivada de esta función, ¿sale? Aquí entonces la derivada solamente es la pura constante, la constante K. Por ejemplo, digamos que yo tengo como función lo siguiente, 5x. Entonces, de acuerdo a la fórmula,
Aquí yo veo que K es mi constante 5, o sea, mi valor numérico 5, y la X, pues es la X. Entonces, si yo derivo esto, pues lo único que me va a quedar es el puro valor de la constante, es decir, el puro valor de 5. Y listo. Ahora, por ejemplo, digamos que yo tuviera f de x es igual a menos 11x. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Menos 11. Menos 11, exactamente. Solamente me va a quedar el puro valor numérico, como obviamente con su signo en este caso, ¿sale? Y si fuera, por ejemplo, f de x igual a 3πx, ¿cuál sería su derivada? Pi. Pi. 3x pi. 3xp, ¿segura? No, pi. Ok, vamos a ver qué ocurre aquí, ¿sale? Aquí hay que tener mucho ojo, ¿sale? Aquí me dice que la función depende de una variable, una sola variable que es x. Entonces, esta es mi variable y todo aquello que no es variable, entonces es una constante. Entonces, como yo aquí tengo que el valor constante, pues va a ser todo lo que acompaña a la x. En este caso sería 3pi, por lo tanto la derivada sería 3pi. Ya el x no se considera porque, de acuerdo a la fórmula de derivada, yo quito la variable y me queda solamente el valor de la constante k. Pero en este caso, todos estos números son constantes, entonces todo esto se convierte en la derivada. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver otra fórmula entonces, o otra fórmula que debemos recordar, ¿sale? Que es igual kx, pero ahora elevado a un exponente, ¿sale? Pues, ¿cómo vamos a derivar este tipo de funciones? Ah, bueno, vamos a hacer lo siguiente. La n va a bajar a multiplicar, aquí abajito, va a estar acompañando a la k, ¿sale? Y luego escribo otra vez la variable y arriba le voy a restar 1. O sea, el valor que yo tenga arriba, le resto 1. Primero bajo a multiplicar y luego arriba le resto 1. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo la función de f de x es igual a 8x al cuadrado, ¿sale? Entonces, de acuerdo a lo que estamos observando aquí, si yo quiero calcular la derivada, voy a hacer lo siguiente. Primero el 2 tiene que bajar a multiplicar, entonces bajo el 2 por aquí a multiplicar con el 8 que está aquí como constante, por 8, x. Y luego arriba al 2 le voy a restar 1. Entonces, si hago con la multiplicación aquí abajo, ¿cuánto me da 2 por 8? 16. 16. Y arriba, 2 menos 1, ¿cuánto me queda? 1. Pero el 1 en exponente ya no se escribe. Entonces me queda que la derivada, entonces me queda que la derivada solamente es 16x. Esto será la derivada entonces de 8x al cuadrado. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Menos 3x a la quinta. ¿Sale? Esa es mi función ahora. Vamos a derivarla. Entonces, recordemos, primero baja a multiplicar el exponente. Entonces, el 5 baja a multiplicar al menos 3. Entonces, menos 3, entre paréntesis, por x, y arriba le voy a restar 1. Entonces, más por menos, ¿cuánto es? ¿O más por menos me da? Menos, ¿sale? Y 5 por 3, ¿cuánto me da? 15. 15. Y luego arriba, al 5 le resto 1, ¿cuánto me queda? 4. 4. Entonces, quiere decir que aquí me queda menos 15x a la cuarta, es la derivada de menos 3x a la 5. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, deriven esto ustedes, intenten hacer. Obviamente tiene ahora acuérdense, esto aplica solamente si tengo esta forma, ¿sale? Una constante, una variable y un exponente. Entonces baja el exponente a multiplicar a la constante
y arriba le resto 1, ¿sale? Ahora, hagan esto ustedes, x a la menos 26. A ver cómo se las ingenian ahí. ¿Será que puedo aplicar esta fórmula? ¿O no la puedo aplicar? Yo opino que quedaría 26 menos 26 con un exponencial de 25. Vamos a ver, ¿sale? ¿Tenemos algún valor de k en esta expresión? O sea, ¿hay alguna constante acompañando a la x? No solamente el exponencial, pero no sé si eso cuenta. Ok, entonces, ¿se puede aplicar o no se puede aplicar la fórmula? No creo. Ok, No. sí se puede aplicar y sí hay un número acompañando a la x. Hay un número constante que está acompañando a la x, solamente que no se El escribe. 1. Exactamente. Cuando yo no tengo un número, entonces aquí yo doy por entendido que aquí hay un número 1, solamente que no se escribe. Entonces, este sería el valor de k. Entonces, sí se puede aplicar la fórmula, ¿sale? Nada más era ver qué tanto se acordaban de esto, ¿sale? Pero sí se puede aplicar, ¿sale? Entonces, y tengo un exponente, entonces también se cumple esta parte, entonces puedo aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, el menos 26 baja a multiplicar, pero baja con todo y signo. Entonces tendría menos 26 multiplicando al 1, que pues bueno, obviamente me va a dar otra vez menos 26. X menos 26 menos 1, porque siempre se resta. ¿Y cuánto me queda menos 26 menos 1? Menos 27. 25. ¿Seguras? Yo digo que 27. Queda menos 27, ¿sale? Recuerden, cuando hablamos de sumas y restas, si los signos son iguales en ambos números, entonces se conserva el mismo signo y se suman los números. Si los signos son diferentes, veo cuál es el número más grande y conservo ese signo y ya luego solamente hago la resta normal, como la haríamos de manera cotidiana. Entonces, en este caso tenemos ambos negativos, entonces la cantidad me va a quedar forzosamente negativa. Y hago 26 más 1 me da 27. Siempre se aplica eso cuando estamos hablando de restas y sumas, ¿vale? Acuérdense que hay ley de signos para sumas y restas y hay ley de signos para multiplicación y división, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita con esto? ¿Alguna duda? No. ¿Seguras? No, ¿Seguros? profe. Ahora Sí. recuerden, esto aplica siempre que tengamos un exponente. Básicamente, siempre que tengamos un exponente, aplica esto, ¿sale? Obviamente, si hay un número, el exponente multiplica el número. Si no hay ningún número, pues básicamente solamente se baja. Y ya, eso es todo, ¿sale? Bueno, hay otras fórmulas todavía por acá. Vamos a verlas por aquí. Tenemos, por ejemplo, la derivada, ¿sale? De el logaritmo natural de x, que es una función también que existente, ¿sale? Y esto por definición, bueno, de hecho vamos a ponerle k, logaritmo natural de x. Entonces la derivada de esto por definición, pues solamente es k por 1 entre x. O también se puede escribir como k entre x, ¿sale? Por ejemplo, tengo una función logarítmica de la siguiente forma, ¿no? 3 veces el logaritmo natural de x. Entonces la derivada, pues aquí lo que me dice es que la constante la voy a volver a escribir. Entonces, tengo que la constante es 3, por lo tanto vuelvo a escribir el 3. Y eso lo voy a multiplicar por 1 sobre x. Entonces, derivada de, bueno, logaritmo natural ya nada más escribo aquí sería el 1 sobre x. Ahora, si hago la multiplicación, recordemos que el número solo multiplica el numerador, por lo tanto aquí tendríamos solamente 3 sobre x. Ahora, mucho cuidado, porque no es lo mismo 3 sobre x, no es lo mismo que 3x. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sale?
Ahora vamos a ver otro ejemplo aquí rapidito. Por ejemplo, si yo tuviera la función menos 4 logaritmo natural de x, ¿cómo quedaría su derivada? ¿Cómo quedaría la derivada de esta función? De acuerdo a lo que estamos viendo, lo que vimos anteriormente. Profe, dice si está bien menos 4 por 1 sobre x, que es igual a menos 4 sobre x. Exactamente, así es. Tendríamos menos 4 por 1 sobre x, y esto es equivalente a menos 4 sobre x. Exactamente. Así es correcto. ¿Sale? Entonces, siempre que yo tenga aquí algo como esto, ok, menos 4 logaritmo natural de x, o por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera algo así? ¿Cómo quedaría la derivada? ¿Cómo quedaría aquí? En este caso. A ver, recordemos, si tengo una constante, que sería esto solamente lo voy a pasar, ¿sale? Y luego la derivada entonces quedaría esta constante multiplicada directamente por 1 sobre x, ¿sale? Por 1 sobre x. Entonces aquí aplicamos operaciones con fracciones. 3 por 1 me queda 3. Y 6 por x me queda 6x. Esta sería entonces la derivada de esta función logarítmica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? No. La primera columna que cae igual a n, o qué hay ahí entre la k y la n. No, es que la función es, ok, lo voy a escribir aquí para que se vea mejor, ¿sale? La k es una constante y este sería el logaritmo natural, ¿sale? La función logaritmo natural, ¿sale? Entonces, ya directamente la fórmula es que si voy a derivar esto, bueno, nada más escribo otra vez la constante y le agrego 1 sobre x, y eso es todo, no tiene más ciencia, ¿sale? Y ya obviamente si tengo lo que multiplicar, pues ya nada más hago la multiplicación, ¿sale? Vamos a terminar entonces nada más con las últimas funciones que vamos a ver el día de hoy. Son las últimas 4 que vamos a ver el día de hoy, que es la siguiente, son funciones trigonométricas, ¿sale? Por ejemplo, si tengo la función seno de x, ¿sale? Entonces su derivada, bueno, vamos a ponerle k por seno de x, porque puede ser que venga multiplicada por una constante. Entonces, k por seno de x. Entonces, automáticamente su derivada, ¿sale? Va a ser k por coseno de x, ¿sale? Por ejemplo, si tengo f de x es igual a 4 seno de x, entonces la derivada va a ser, pues nada más paso otra vez la k, o sea, se paso nada más el 4, y derivada de seno, pues es coseno. Y eso es todo. No tiene mayor complejidad. Si tengo, por ejemplo, la función f de x es igual a 3/5 seno de x, ¿sale? ¿Cuál será su derivada? Tres quintos de coseno de x. 3/5 de coseno de x, exactamente. Ajá. Y si tuviera, por ejemplo, f de x es igual a
a cuadrada seno de x. ¿Cuál será su derivada? Pues sería cuadrada por coseno de x. Exactamente. No se destanteen si aquí ven un exponente, ven algo horrible, pero si la función solamente es de x, todo lo demás es constante, solamente lo pasamos. Lo único que vamos a trabajar es la parte del x y cambiaría, en este caso, a coseno. Esta, como ven, no tiene mayor complejidad. Vamos a ver las otras dos. ¿Sale? La otra es la función k por coseno de x. ¿Sale? Y bueno, la derivada de esta función es igual a menos k seno de x. Es decir, aquí la función coseno al derivarse cambia su signo. ¿Vale? Entonces, para tenerlo en consideración. Por lo tanto, si tengo por aquí f de x, vamos a cambiarle letra. Vamos a ponerle g de x. G de x es igual a 8 coseno de x. ¿Cuál será su derivada? Pero ¿por qué cambia la g de x y después pone f de x? ¿Es lo mismo o, No, o tiene- perdón, sí, cierto, sí, costumbre, sí, cierto. Al derivar g de x, la derivada de g de x, ¿cuánto sería? sería g de x igual a 8 seno de x? Ok, no es g de x, es derivada de g de x, ¿sale? G de x es de acá. Derivada de g Sería de x, 8 seno de x. segura. Oh, Te nada acabo más de dudaba. decir, si acá tengo positivo, acá va a cambiar de signo, ahora va a ser negativo. Entonces aquí tengo 8 coseno de x, la derivada Menos va a seno ser de x. menos 8 seno de x. Ahora, Ok. si vamos a cambiar de función. Supongamos que tengo el h de x es igual a 7 coseno de x. Entonces, ¿cuánto será la derivada de h? Derivada de h, 7 Sería unos coseno de x. ¿Cuánto? 7 senos derivados de x. 7 seno de x. ¿Segura? Derivada Ajá. de h Por eso, 7 seno de x. ¿Seguras? menos Ah, Menos 7. menos 7 seno de x. Siempre que pasemos, derivemos coseno, siempre cambia de signo. Ahora, ¿y qué creen que pasará si, por ejemplo, hago j de x y esto es igual a menos 9 coseno de x? ¿Qué creen que va a pasar ahí? pues sería lo contrario. Sería derivada de j 9 seno de x, coseno de x. Seno de 9 seno x. de x. Exactamente. Siempre que yo deriva la función coseno, me va a cambiar el signo. Aguas. ¿Sale? Siempre que yo tenga la función coseno y la derivo, cambia seno, efectivamente, pero cambia de signo. ¿Sí? Ahora, es cuando paso de coseno a seno. Ahora, cuando es de seno a coseno no hay cambio de signo, se queda como esté. ¿Sale? Por ejemplo, si yo aquí hubiera tenido menos a cuadrada de seno de x, acá también sería menos a cuadrada de coseno de x. Pero, o sea, hay que tener cuidado. Cuando derivo de seno, cuando derivo la función seno, me queda exactamente igual en la parte de coseno. Pero cuando derivo la función coseno, esa sí me va a cambiar de signo. ¿Sale? Hay que tenerlo muy en cuenta ahí. O sea que si seno está negativo, pasaría igual negativo. Sería, por ejemplo, la primera de 4 seno, pero si está menos 4 seno, pasaría como derivada de f menos 4 seno. Coseno. Coseno, exactamente, así es, así es. Aquí el signo que tengamos, ese se va a respetar, de seno al derivar. Pero si Pero derivo mira- coseno, ahí sí no, ahí sí voy a cambiar el signo. Ok. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Ya casi terminamos, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a la siguiente función. Nada más. ¿Y para qué sirve todo esto o qué? ¿Para qué sirve todo esto? Porque una, pues parece ser que ustedes no lo habían visto o no lo habían aprendido. Y dos, porque vamos a hacer con la integral el proceso inverso. Vamos a hacerlo al revés. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Por ejemplo, si yo quisiera integrar una función, entonces, que fuera 0,
la integral es una constante. Si yo integro una constante, pues si tengo la función constante, al integrar solamente regreso a acá. Si tengo una función que tiene un exponente, bueno, entonces hago lo contrario. Paso aquí a sumar arriba y paso a dividir el valor del exponente. O sea, vamos a estar viendo que cuando hagamos la integral va a ser el proceso contrario. Ahora, ¿para qué nos va a servir la integral? Bueno, la integral ya habíamos dicho entonces hace rato que la integral nos va a servir para calcular un área exacta. O sea, ya no vamos a hacer aproximaciones, sino que vamos a calcular ya valores exactos. ¿Ok? Pero la forma más fácil de hacerlo es mediante el concepto de antiderivada, o sea, hacer el proceso inverso a derivar. Pero pues si yo no sé derivar, no voy a poder integrar. ¿Por qué? Porque tengo que saber derivar para poder hacer todo esto, ¿sale? Por eso hay que ver todo eso primero. De hecho, generalmente yo en las clases presenciales, por ejemplo, esta parte nada más lo vemos en una sesión de 20, 30 minutos para recordar. Pero pues bueno, en el caso de ustedes que pues si no lo vieron completamente bien en cálculo diferencial, pues sí hay que darle el tiempo para ver esto, ¿sale? Bueno, terminamos aquí porque si no nos vamos a hacer más tarde, ¿sale? Ahora, las últimas dos que vamos a ver el día de hoy es la función tangente, ¿sale? Y la definición de, bueno, K por tangente, acuérdense siempre alrededor de K aquí al ladito. Entonces la derivada de esa función, pues es K secante cuadrada de X, ¿sale? Es decir, otra vez paso nada más la constante y la tangente deriva como secante cuadrada. Y eso es todo. Entonces, por ejemplo, si f de X es igual a 9 tangente de X, pues la derivada, ¿cuánto será? Va a ser ese secante, ¿no? O sea, pero la derivada con el de- 9. Ajá, ¿Sale? 9 secante cuadrada de X. ¿Sale? Aquí se me olvidó el paréntesis. Ahora, si tuviera, por ejemplo, g de X es igual a menos 8 tercios de la tangente de X, entonces la derivada de esta función, ¿cuánto sería? Derivada de G menos 8 tercios Ujú. secante al cuadrado de X. Y ya, eso es todo. Y pues ya nada más para terminar aquí, la función h de X, si fuera, por ejemplo, a cúbica b sobre c tangente de X, ¿cómo sería su derivada? Pasa igual, ¿no? sería Ujú. Sería A cúbica b sobre c. Y luego, de secante al cuadrado de Sí. ajá, secante cuadrada de X. Y ya, eso es todo. Ahora, ya la última función, ya la última que vemos, y ya con eso terminamos, es, por ejemplo, si yo tengo una función llamada, que se llama función compuesta, ¿vale? Perdón, sería una suma de funciones. Por ejemplo, si tengo, vamos a llamarle a esta la función h de x, la cual está compuesta por una función f de x que está sumando o que está restando con una función g de x. Bueno, si quiero encontrar la derivada de la función h, entonces lo que tengo que hacer es derivar la función f y sumarle o restarle la derivada de la función g. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Supongamos que tengo la función h de x, que es igual a 3x cuadrado más 2x. ¿Vale? Entonces, si quiero derivar esta función, bueno, lo que tengo que hacer es, primero derivo esta función y luego derivo esta función y voy a poner el mismo signo que yo esté utilizando. Por ejemplo, hace rato vimos cómo derivar esta función. ¿Cómo derivamos 3x cuadrado? paso a multiplicar el exponente que es 2, ¿no? Ajá, ¿multiplica quién? Al 3, 2 Ok, por 2 por 3, 3, ¿cuánto da? 6. 6. Pero Pongo la X y arriba, ¿qué hago? se pone 2 menos Resta 1. 1. 2 menos 1. ¿Y 2 menos 1 cuánto es? Es 1, pero no se pone. Uno. Exactamente, ya ahí se queda. Entonces, ahora voy a poner mi signo más.
Y ahora voy a derivar 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2x. ¿Segura? Vamos a ver. Pues sí que no tiene, bueno, sí tiene exponencial, pero es 1, ¿no? No, a ver, si tengo una constante solamente por la x, la derivada solamente es la constante. Por ejemplo, si es 5x, su derivada solamente es 5. Entonces, la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. 2 nada más. Entonces, esta sería la derivada de esa suma de funciones. Es decir, yo derivo primero una y luego derivo otra. ¿Sale? Vamos a cambiar. Supongamos que ahora tengo la función e de x. 3 coseno de x menos seno de x. Entonces, vamos ahora a derivar esta función. Entonces, hago lo mismo. ¿Sale? E de x derivada, entonces es igual a, primero derivada de 3 coseno de x. ¿Cómo quedaría la derivada de 3 coseno de x? Sería menos 3 seno de x. Muy bien. Signo menos, entonces pongo un signo menos. ¿Y Bueno, derivada de seno de x? coseno de x. Coseno de x. Y ahí está ya la derivada entonces de esas dos. O sea, esta fórmula lo único que dice es que si tengo 2, 3, 4, 5, 1000 funciones, sumando y restando, entonces para derivarlo tendría yo que derivar cada una de esas 1, 2, 3, como 1000 funciones y nada más respetar los signos. Y eso es todo. Esas serían las reglas principales de derivación y con las cuales vamos a empezar a integrar la siguiente sesión. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta ahorita con esto? ¿Alguna duda? Lo puede ir jalando para tomarle foto, profe. De tomo le voy a subir el video, pero bueno. Pero pues que después se olvida, por favor, ahorita. Dejar el video, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, lo que no quede claro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, les voy a pedir, les voy a dejar una tarea sobre esto, nada más para que repasen las derivadas, porque sí es importante que las tengan bien dominadas, porque si no las dominan o no se acuerdan, sí se va a complicar bastante lo demás. Entonces, sí es importante dejar primero bien claro toda esta parte, ¿sale? Pero bueno, eso ya se las hago llegar la tarea en el transcurso del día. Por lo pronto nos estaremos viendo. Sí, adelante. ¿Puedo tomarle foto a lo que puso en la pizarra? Sí, dame chance. ¿Pero a Sí, cuál? sí. ¿A todo o a No, nada más cuando empezó las funciones. esto? Ahí está. Sí. Gracias. Ya, profe. Y pues de una vez ya tómala el de abajo igual. Gracias. Y hasta aquí. Ya, profe. Bueno, ahora sí. Muy bien, entonces, pues ahora sí, nos estaríamos viendo. Ya esta semana inician clases presenciales, otra vez. Nos toca otra vez regresar a clases presenciales esta semana. Entonces, esténse pendientes nada más del horario. En el horario normal, pero acuérdense que es dividido por grupos. Entonces, ahí nada más esténse pendientes de cómo va a ser la división. ¿Sale? Ok, ya avisará con el jefe de grupo, ¿no? Los días. Que el día que Sí. empezaremos. Ya ¿cómo? El día que empezaremos. La semana pasada. Sí, este lunes inicia, tengo entendido que este lunes inicia la semana de quinto semestre. Creo que es de lunes a lunes, o sea, son 6 días. Entonces, igual, me parece que van a dividir en dos grupos otra vez, como se ha estado trabajando hasta ahorita. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente no va a haber sesión en línea esta semana, va a ser la sesión presencial. Lo que sí les voy a pedir es que a los que les toque venir presencial, los días que les toquen, como ven que de repente por el tipo de división que hay, a veces a algunos no les toca clase. Entonces, les voy a pedir que sí tomen apuntes para que así esos apuntes se los puedan compartir a sus compañeros, a los que no les toque venir, ¿sale? Pero bueno, por lo pronto sería todo entonces con la sesión de hoy. Nos estaríamos viendo. Cuídense, pásenla muy bien, tengan excelente día. Igualmente, gracias. Luego, bye.